Vamos a ir con un mensaje muy particular, muy desafiante. Ruego al Señor que me dé toda la gracia que, por cierto, he hallado en Él y que no se entienda en ninguna manera que yo soy el ejemplo o el estándar sobre el que la palabra habla y demanda cosas, sino que es nuestro Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela, firma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel. Eso es 1 Samuel capítulo 4, verso 21. Israel, el pueblo del Señor, conocido para todos nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo un caminar zigzagueante. Siempre estaba de aquí para allá en interminables ciclos de pecado, de castigo. Entonces se arrepentían, volvían para luego volver a pecar. Este ciclo, que parecía inquebrantable, fue particularmente agudo en la época de los jueces. Un tiempo de gran oscuridad, que tenía líderes corruptos, personas y líderes inmorales, pasivos. Tenían una religiosidad sin corazón, no tenían devoción genuina. De hecho, Jueces 21-25 resume lo que pasaba en Israel en este tiempo de la siguiente manera: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Icabod, de quien estoy hablando, fue el nieto de Elí, quien fue un sumo sacerdote de Israel, que tenía el tabernáculo en Silo y que también hacía las veces de juez en Israel. Aunque Elí no fue acusado él directamente por su corrupción o inmoralidad, sí fue juzgado y reprobado por Dios por ser un líder débil y tolerante con el pecado del pueblo, particularmente con el pecado de sus hijos, que eran Ofni y Fines. Ofni y Fines eran sacerdotes auxiliares del tabernáculo del Dios Altísimo, y en 1 Samuel leemos que estos hombres, escuche bien lo que hacían los sacerdotes de ese tiempo: robaban las porciones del sacrificio, despreciaban las cosas sagradas y se acostaban con mujeres en la entrada del tabernáculo. Esa era la triste y corrompida realidad de Israel. Ministros y líderes impíos, tolerantes al pecado. Y no solo ellos, sino que si usted lee un poco más de la historia, cada uno hacía un altar de la manera que a ellos se les ocurría. Tenían una religiosidad absolutamente vacía. En este tiempo de oscuridad, de ceguera espiritual, Israel estaba en una pugna, una vez más, contra los filisteos. Estaban en medio de una batalla y habían perdido la primera batalla. Pero en lugar de arrepentirse y de entender y juzgar un poco el tiempo que les estaba tocando vivir, en vez de arrepentirse y clamar al Señor, lo que hicieron fue recurrir a un acto supersticioso. Tomaron el arca del pacto, que simboliza la presencia misma de Dios, y la llevaron como un amuleto al campo de batalla para decir: ya, con esto de seguro vamos a ganar. Adivinen quiénes encabezaban esta gestión: Ofni y Fines. Tomaron el arca de la presencia de Dios como si fuera un objeto mágico. Estos impíos sin temor, sin fe, sin reverencia. Pero aunque portaban el arca que simbolizaba la presencia de Dios, la verdad es que Dios ya les había abandonado, pero no se habían dado cuenta. ¿Qué sucedió? Vamos a 1 Samuel capítulo 4, del 10 al 11, y veremos lo que pasó en este momento cuando llevaron el arca de Dios diciendo: aquí vamos a ganar.
Los filisteos, verso 10, pelearon. Israel fue derrotado. Cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande. 30,000 soldados de a pie murieron ese día. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Cuando Elí recibe la noticia, no solo que habían muerto sus hijos, sino que el arca había sido capturada, se cayó hacia atrás de su asiento, se rompió la nuca y murió. La nuera de Elí, esposa de Fines, que estaba embarazada, al oír estos acontecimientos, fue sobrecogida por el dolor del parto. Y mientras exhalaba su último aliento, al momento que nacía este pequeño, las mujeres le decían, consolándola: no temas, has dado a luz un hijo. Pero ella no les prestó atención y no respondió a ella, sino que en ese momento, al ver al niño nacer, lo llama Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel. Y efectivamente esto no solamente fue un acierto de esa mujer, sino que fue una verdad dicha directamente por Dios. Ahora, y para terminar esta introducción, esta lamentable realidad no se limita solamente al pueblo de Israel de aquella época. A lo largo de la historia, muchas iglesias han experimentado este mismo abandono. Mantienen un nombre, conservan los símbolos, pero la gloria de Dios ya no está con ellos. Y de eso se trata el mensaje que el día de hoy nos ocupa. Y ciertamente, y lo vamos a ver en detalle, es un reproche severo y un llamado urgente del Señor a su pueblo para que su pueblo se arrepienta, despierte y vuelva a vivir. Vamos al primer versículo. Respecto, y antes de entrar al desarrollo, quiero decir dos cosas al respecto de lo que inicia el pasaje, y es identificar brevemente a Sardis y al autor del mensaje. Sardis, estamos hablando de que este mensaje está escrito para ellos. Habían cosas interesantes en su ciudad y en su historia que las he resumido muchísimo, pero creo que son claves para comprender lo que estaba pasando en la iglesia. La historia del pueblo y la historia de la iglesia de Sardis no son diferentes entre sí, y eso ya es muy revelador, porque nos está mostrando de inmediato que no era la iglesia la que estaba influyendo y modificando de alguna manera la sociedad, sino que era la sociedad la que estaba evangelizando realmente a la iglesia. Les cuento de Sardis. Sardis fue en algún tiempo la gloriosa capital del antiguo reino de Lidia. Tenía esplendor, tenía riqueza como pocas otras ciudades. Fue reconocida por el desarrollo de la industria textil con las finas telas. Fueron de los primeros en teñir las telas, teñir la lana, y también fueron de los primeros en acuñar monedas de oro y de plata. Pero la gloria de esta ciudad fue decayendo, y aunque tenía un nombre de grandeza, la verdad es que en este tiempo ya no era ni la sombra de lo que fue un día. La geografía donde estaba la ciudad de Sardis la hacía parecer invencible, infranqueable. Estaban sobre una colina y estaba completamente rodeada de murallas. Era considerada absolutamente impenetrable. Pero ¿sabe qué? A pesar de esto, por la negligencia, la confianza y el descuido, no fueron conquistadas una vez, sino dos veces a lo largo de la historia, por Ciro de Persia en el 546 a.C. y por Antíoco III en el año 218 a.C. Pudiéramos leer un poco de esas historias, pero básicamente fueron sorprendidos por ser muy negligentes y por simplemente dormirse en la confianza de creerse inexpugnables. Por eso es que en este trasfondo, y lo vamos a ver más adelante, cobra tanto sentido que Cristo les advierta: vendré como ladrón. Porque ellos entienden lo que había pasado, era parte de su propia historia. El autor, como lo ha sido en todas las demás epístolas, podríamos llamarlas así, dentro del Apocalipsis a las iglesias, es Cristo mismo, que se identifica siempre al inicio. Y en esta ocasión Él lo hace con una imagen que revela ¿qué cosa?
su autoridad suprema, su poder espiritual y su completo dominio y señorío sobre sus iglesias. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Con eso nos vamos a quedar. Y podríamos adentrarnos en esto mucho más si hubiera más tiempo sobre los 7 espíritus de Dios, pero obviamente eso es para otro contexto. Sin embargo, lo que está muy claro es que aquí Cristo se está presentando como aquel en quien habita toda plenitud de la obra y de la presencia misma del Espíritu. Por cierto, no son 7 espíritus de Dios como si fueran 7 espíritus distintos, sino más bien en una representación simbólica de la perfección, plenitud y suficiencia del Espíritu Santo que reposa sobre el Hijo de Dios con total autoridad. Además, es particularmente significativo que Él se presente aquí como quien tiene el poder del Espíritu, porque ellos, si hay algo que no tienen, es el Espíritu, ¿cierto? Porque están muertos. Y al mismo tiempo Él es el que dice: yo tengo las estrellas en mis manos. Yo sostengo aún los líderes de cada una de las iglesias. Cada anciano, como se ha visto, simboliza esto en las cartas anteriores. Bueno, el que dice esto, Cristo, que se dirige a Sardis con estas palabras, Él quiere destacar que Él no es un mero observador externo, sino que Él es el dueño que se pasea al interior de sus iglesias. Que Él es el Dios omnipresente, que sus ojos no se detienen a mirar las apariencias como lo haríamos nosotros, que no se deja sorprender por fachadas, sino que su mirada penetra hasta lo más profundo de cada uno de los corazones. Yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras, nada le es oculto y solamente Él puede juzgarlas, cada una de ellas, respecto de lo que hay en el corazón de los hombres. Lo hace con cada hombre y particularmente lo hace dentro de las puertas de su iglesia, que además Él compró con su propia sangre. A continuación, vamos a desarrollar los puntos, que son 3, y el primero será el más extenso, que es que Él hace un reproche, un mandamiento / advertencia, y luego hace una promesa para los que tengan oídos para oír. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela, firma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas o perfectas, dice otra versión. Este es el gran reproche y es lo que nos va a llevar un buen tiempo de esta predicación. Amados hermanos, es increíble y es asombroso todo lo que el hombre puede llegar a construir, aun cuando Dios ha retirado su bendición y respaldo espiritual. Por ejemplo, pensemos, y voy a dar 2 ejemplos, pero pensemos en algunas denominaciones del pasado que fueron muy usadas por Dios, que fueron instrumentos de poderosos avivamientos de los que aún estudiamos y aprendemos. Hablo de metodistas, hablo de anglicanos, hablo de luteranos, entre otros. Hoy, muchas de estas denominaciones, aunque conservan su gran nombre, una historia rica y una liturgia estructurada, han caído en profunda decadencia espiritual. ¿Y por qué mencionarlas y atrever a decir algunos nombres? Bueno, porque es público y evidente que han abandonado la verdad de Dios. Para hacer esto estuve estudiando, repasando, había anotado algunas cuestiones de sus propias declaraciones, pero por cuestiones de tiempo finalmente las terminé omitiendo, pero confíe en mí al menos en esto. Es público y evidente que han abandonado la verdad de Dios. Sin embargo, Dios siempre preserva un remanente fiel para ellos. Sin embargo, aunque esto es así, muchas de estas iglesias han diluido el evangelio, han abrazado teologías liberales, han entregado sus púlpitos al progresismo, al ecumenismo y al pecado de una manera desatada. Los frutos están a la vista y esto es parte de mi investigación. No solo han aceptado uniones del mismo sexo, sino que han ordenado a líderes y pastores homosexuales. No solo no rechazan enfáticamente el aborto, sino que incluso en algunos casos
lo apoyan como una opción ética personal en la que ellos no pueden entrar a juzgar. Han diluido el evangelio, han entregado sus púlpitos al pecado e incluso han declarado que nuestra fe evangélica es compatible con la falsa doctrina del catolicismo romano, celebrando, y ustedes lo vieron recientemente, grandes denominaciones, la muerte del Papa Francisco, ¿cierto? Como, qué bendición fue tener el Papa Francisco, sabiendo nosotros que todo lo que significa el papado es lo opuesto a lo que Cristo significa y ellos necesitan ser llamados al arrepentimiento. Bueno, ellos celebraron la vida no solo de este Papa, sino que también de los anteriores. Muchas de estas iglesias, hermanos, tienen esta historia honorable, tienen una estructura robusta, tienen reputación global, son reconocidos como lo fue Sardi un día, pero tienen un nombre de que viven. Sin embargo, no lo están. Ahora un segundo escenario. Más allá de las denominaciones históricas, han surgido en estas últimas décadas las famosas congregaciones no denominacionales, que se destacan por un impresionante despliegue, enormes edificios, múltiples y multitudinarios cultos cada domingo, producciones audiovisuales deslumbrantes, mejor que los canales de televisión, redes sociales cautivantes, vibrantes mensajes y que les reciben a todos de vuelta con un abrazo, bienvenido de vuelta a casa, y endulzan el oído con buena intención probablemente en algunos casos. Ofrecen programas para todos los grupos de la iglesia y necesidades. Tienen talleres, grupos pequeños, escuelas dominicales, retiros, campamentos, discipulados, ministerios que pueden cubrir hasta el rincón más recóndito en la vida de la iglesia y sobre todo en esta era moderna. Todo está cuidadosamente diseñado, profesional. Pero tristemente, tras toda esta fachada de excelencia organizacional, su contenido doctrinal normalmente suele estar vacío. Una revisión honesta, meter un poco la nariz en este tipo de iglesias de las que yo hablo, revela el problema, que es este: no hay confrontación al pecado y por tanto no hay disciplina. La verdad ha sido relativizada. El infierno y la condenación son pasados completamente por alto. La cruz, aunque puede ser mencionada y puede estar visible en alguna parte del templo, hasta se la pueden tatuar en la piel, aunque la anuncien de esta manera, la verdad es que no es predicada ni mucho menos llevada en el sentido que nosotros sabemos de lo que la cruz significa. Su mensaje, en vez de ser un mensaje que transforma las vidas, realmente solo se trata de felicidad, de bienestar, de salud, de dinero, de éxito. Entonces no se trata de un mensaje que convierta a hombres al servicio de Cristo, sino más bien es un mensaje de cómo los hombres pueden usar a Cristo para lograr sus propios fines y cumplir sus deseos egoístas. Es decir, y termino este punto aquí, tienen gran presencia, gran popularidad, gran influencia, mucho reconocimiento. Algunos tienen hasta las estrellas de la farándula internacional visitándoles cada domingo. Sin embargo, como Sardis, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y aquel que camina en medio de los candeleros de oro, que es el Señor de su iglesia, no se deja engañar por las apariencias. Él ha visto y ha juzgado la realidad de lo que verdaderamente son, porque sus obras, aunque sean admiradas y numerosas, no hacen más que revelar el estado de sus corazones. Son iglesias, y ahora hablo de todas estas iglesias, amigas de la apariencia, de la forma, de la liturgia, de su historia, del programa, de sus leyes, de sus reglamentos, pero completamente ajenas al corazón de su Señor. Se enojarían muchísimo si usted no respeta el color del paño que tiene que poner un domingo, pero no se molestan si el evangelio no es predicado. De hecho, se enojan mucho si alguien se atreve a confrontar el pecado porque está ahuyentando a las personas. Es por esto que el Señor, al mirar la iglesia de Sardis, que probablemente era reconocida por sus obras, les dice: no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Como comenta el pastor MacArthur al respecto, dice: sus obras eran obras de religiosidad muerta, sin una motivación pura,
sin estar completas en sinceridad, verdad o poder espiritual. Y este es mi punto acá. Es que, amados hermanos, es posible mantener una iglesia funcionando externamente sin la bendición, sin el agrado del Señor. Podemos hacer un calendario repleto de actividades y yo, como encargado de los avisos, estar todas las semanas recordándole todo lo que usted tiene que hacer. Usted puede venir a limpiar el templo, otro puede encargarse de las reparaciones, otros ensayar los cantos, el coro preparar himnos con esmero, con grandes voces, y aún así no haber agradado en nada al que juzga el corazón de donde nacen esas obras. A los ojos humanos puede parecer excelente, un templo reluciente, una conferencia bien organizada, música hermosa, bien entonada, pero el Señor ve mucho más allá porque conoce el corazón de todos los que hacen estas obras y Él no puede ser burlado. Como cuando miró a Sardis, Él vio lo que nadie más veía y Él dijo en esencia, y estas son mis palabras, ustedes hacen muchas cosas, pero nada de eso me complace. Sus obras están incompletas, frías, carentes de sinceridad, de amor y de verdad. De piedad solo tienen la apariencia. A otros pueden engañar, a mí no. Tienen un nombre de que viven, tienen reputación, pero ante mis ojos, dice el Señor, están muertos. Y esta es una terrible aseveración. Es una terrible aseveración lo que Cristo está diciendo sobre la iglesia de Sardis. Y aquí, a diferencia de lo que pasa en los demás mensajes, el Señor no enumera una lista de pecados, ¿cierto?, de lo que ellos habían hecho. Y esto dice mucho de la realidad espiritual de Sardis. Algunos intérpretes sugieren que el estado espiritual de Sardis era tan profundamente decadente que ya lo suyo no era un mal, dos males, sino que de alguna manera era una suma, una acumulación de todo lo que las demás iglesias tenían reprobado, a medias ellos lo habían consumado. Y claro, ¿cómo no? Si era una iglesia que no estaba viva. La terrible realidad de esta comunidad, y esto es muy relevante, es que aunque había creyentes en ella, ellos eran la excepción, no eran la regla. La excepción dentro de esa comunidad eran los creyentes. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ellos dinamitaron sus muros de lo que es la verdad de la palabra y simplemente dejaron entrar al mundo y al pecado. Y como les decía en la introducción, por eso es que el pueblo de Sardis se parece tanto a la iglesia de Sardis. El mundo entró a sus anchas en esta iglesia. Ahora bien, hermanos, entendiendo que el estado espiritual de una iglesia refleja el estado espiritual de sus miembros, ahora permítanme caer un poco más directo hasta sus corazones, para que volvamos la mirada no solo a la institución en su conjunto, sino a cada uno de nosotros en lo particular. ¿Por qué? Porque una iglesia, hermanos, no se vuelve muerta de la noche a la mañana. No era que ayer estaban vivos y hoy día amanecieron todos muertos. No, una iglesia muere como el fruto amargo de una degradación lenta, a veces imperceptible, pero real, que comienza en el corazón de quienes la componen. No solo del pastor, sino de todos quienes la componen. Y aquí es donde tenemos que ser muy honestos, y permítanme toda esta honestidad que lo hago con mucha misericordia. Cristo mismo lo advierte en Mateo 13. Entre el trigo va a crecer siempre la cizaña. Si hay trigo en esta iglesia, entonces hay cizaña. Es ingenuo y es peligroso suponer que todos los que están congregados hoy bajo este techo son ovejas del rebaño del Señor. No. Aquí hay trigo y hay cizaña. Aquí hay ovejas y hay cabritos. Y esto no tiene que sorprendernos, pero sí nos tiene que llamar a una profunda reflexión seria sobre el mensaje del Señor a su iglesia. Por eso déjenme detenerme en este punto, porque creo que es de enorme valor y no podemos dejar la oportunidad de hablar acerca de esto y reflexionar. Escucha bien esto. No todos los que van a ser hallados culpables en el día del juicio serán personas que abiertamente negaron a Cristo en esta vida.
La condenación, hermanos y amigos, no está reservada solo para los intelectuales ateos o burladores de la fe. No es exclusiva de paganos idólatras, de religiones falsas. Ellos sí, es verdad, van camino a la perdición, pero no van a estar solos en aquel día. También habrá multitudes que asistieron con regularidad a la iglesia, que ofrendaron, que cantaron, que oraron, que leyeron la Biblia, que lucharon por algún tiempo contra algún tipo de pecado y que incluso hicieron obras memorables en el nombre del Señor, pero lo hicieron sin haber sido jamás regenerados. Nunca nacieron de nuevo. Estos son los llamados, y muchos teólogos lo dicen así, cristianos nominales. Personas que tienen una forma de piedad, pero que carecen del poder que la sustenta. Muchos de ellos están bautizados, forman parte activa de la comunidad y, como les he dicho todo este rato, muchos de ellos están aquí sentados entre nosotros. John Wesley, en su famoso sermón llamado El Casi Cristiano, uno de los sermones que de alguna manera tocó mi vida hace muchos años, él hace una confesión hablando de lo lejos que puede ir alguien sin ser un creyente genuino. Esto que voy a leer es su experiencia. Juzguémoslo desde lo que él está diciendo de sí mismo. Escuche esto. Durante un largo tiempo, y como muchos de ustedes pueden testificar, no llegué sino a este punto, que es ser casi cristiano. Dice esto: si bien usaba de toda diligencia para quitar lo malo y tener una conciencia libre de toda culpa, redimiendo el tiempo, me aprovechaba de todas las oportunidades que se presentaban para hacer bien a los hombres. Usaba constante y diligentemente de todos los medios de gracia, tanto públicos como privados. Procuraba tener la mejor conducta posible en todos los lugares y a toda hora. Y Dios es mi testigo, hacía yo todo esto con la mayor sinceridad, puesto que tenía vivos deseos de servir al Señor y resolución firme de hacer su voluntad en todo, de agradar a aquel que se había dignado a llamarme a pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna. Sin embargo, mi conciencia me dice, movida por el Espíritu Santo, que durante todo ese tiempo yo no era más que un casi cristiano. Usted dirá, no debe ser tan así. Cristo habló de esto y lo dijo de una manera muy, muy clara y convincente. Mateo 7, 21. Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y presta atención en esto, verso 22. Muchos, por favor, hermano, escuche lo que está diciendo. Sé que lo ha oído muchas veces, pero óigalo de nuevo con sinceridad de corazón. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Lo más estremecedor de este pasaje, y lo que debe hacernos temblar, y me incluyo, es que quien es condenado aquí en ese día no es un ateo ni es un blasfemo, sino que es alguien que llama a Jesús cuando lo ve: Señor, Señor. Entonces este condenado, quien aparentemente fue un religioso muy activo en su vida, va delante del trono de Cristo con una lista de obras que él realizó en su nombre. Quizás grande, quizás vistosa. Sin embargo, oye las palabras más terribles que se pueden oír en ese lado de la eternidad. Por tanto, mira por favor lo que te estoy presentando y no te aferres a una esperanza vacía. Muchos, y quizás aquí hay muchos de estos, le han dicho a Cristo: Señor, Señor. Han hecho cosas vistosas en su nombre, pero Cristo no los conoce. ¿Por qué? Porque el que escudriña los corazones ha visto tus obras y las puede haber hallado incompletas. Obras que no brotan de fe verdadera, que no están acompañadas de un arrepentimiento genuino y que provienen de un corazón que no ha sido regenerado. Por tanto, hermano y amigo, no quiero que mires hacia tus obras,
sino al corazón de donde han salido cada una de ellos. Por eso es que me atrevo a decir con tranquilidad que no estoy hablando de un mensaje legalista, ni mucho menos de salvación por obras, porque lo que te quiero decir es absolutamente todo lo contrario. Esto no es acerca de eso, sino una solemne advertencia contra el autoengaño espiritual. Porque el corazón humano nos puede convencer de que estamos bien aun cuando vamos caminando a la condenación. Probablemente, mientras oyes estas palabras, es tu corazón el que te dice, no oigas eso, está exagerando. Bueno, escucha lo que dijo Cristo, Lucas 13:24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. El Señor nos ayude respecto a esto, hermanos. El mandato, verso 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Si no velas, dice él, vendré como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Aquí, amados hermanos, hay delante de nosotros un mandato que sale directo de la boca de los labios del Señor glorificado. Y es un llamado urgente y misericordioso. Ponte en vela, vigila por tu alma, examina tu corazón, detente a considerar lo que ha sido tu vida. Si haces esto, la pregunta es, ¿hay algo aún que se sostenga en pie? Bueno, si algo se sostiene en pie, aférrate a eso, fortalécelo y vuélvete con todo tu ser a tu Señor. Yo sé y estoy plenamente convencido por lo que la palabra enseña, que cualquiera sea tu condición actual, si vienes a Cristo con un corazón quebrantado, Él será amplio en perdonar. Por tanto, procura no ser más un cristiano nominal que simplemente hace y hace cosas por las razones incorrectas para venir a ser un creyente genuino que si va a hacer una cosa en su vida, la va a hacer con el profundo deseo de agradar al Dios de su salvación. Es tiempo de hacer memoria y de aferrarse a toda la luz que alguna vez ha llegado a nuestras vidas, a toda la palabra de verdad que hemos oído y nos ha sido enseñada. Entonces recuerda esto, guarda esto y arrepiéntete. El verso clave que orienta este pasaje es cuando Él les dice, arrepiéntanse. Te está diciendo muchas cosas, arrepiéntete. Es la clave que resuelve todo lo que aquí estoy presentando en esta mañana. Haz memoria, guarda la verdad de Dios, obedécela y aférrate a ella. Si en el camino has perdido el rumbo, si le has abierto una puerta de tolerancia al pecado en cualquiera de sus formas, el mensaje es que debes arrepentirte. Pues si no lo haces, la advertencia, y escucha esto, es que el mismo Señor Jesucristo, que ofreció su vida y derramó su sangre como ofrenda suficiente para reconciliarte con el Padre, será Él quien vendrá sobre ti como ladrón para juzgarte en el momento en que menos lo esperes. El llamado entonces es claro. Si ha de venir un ladrón, nos preparamos. Cuando nos entraron a robar y tomamos conciencia de que eso podía pasar, pusimos alarma y ahí estamos preocupados porque puede venir. Bueno, el llamado es claro. Vigila, mantente en vela. Tienes que estar firme en la verdad de la palabra y debes dejar de confiar en las apariencias. Porque si continúas apoyándote en tus propios méritos, en tu historia religiosa, en que fuiste bautizado, en que has bebido la cena del Señor, en que has hecho hermosas obras para la iglesia, no solo que estás hoy, sino en otra en la que estuviste, si te aferras a todo aquello que te hace sentir distinto del mundo, pero que no es fruto de la obra del Espíritu Santo, un día serás sorprendido por el Señor Jesucristo en juicio.
Pero es que usted no, es que aquí yo estoy así como más tranquilo, pero yo serví de una manera. Entonces, ¿qué te detiene para que pongas toda tu vida si vienen por tu alma? Y perdona lo directo de mis palabras, pero Cristo está hablando de sí mismo, diciéndote, si no te arrepientes, vendré cuando menos lo esperes. Eso es muy grande, hermanos. No nos deja un espacio de rodeos, de indiferencia, de tibieza. Es un mensaje muy directo e impactante. Que Cristo diga, vendré como ladrón un día y los voy a sorprender en juicio, porque de eso está hablando. Esto exige que respondamos con temor y con acción. Porque así como Sardis fue derrotada en el día en el que se sentía más segura e infranqueable, así van a caer todos los que no se arrepientan de sus pecados ni velen por sus almas, como es lo que nos está diciendo este pasaje. Pero sabes, hermano y amigo, no todo está perdido. Pues el Evangelio ofrece toda la esperanza que el arrepentido pecador necesita. Y si Sardis se vuelve al Señor, todavía hay oportunidad de restauración. De hecho, leyendo un poco, años y años posteriores se habla de hombres que salieron de la iglesia de Sardis y son reconocidos, lo que da testimonio de que muy probablemente ellos oyeron este mensaje, al menos en aquel tiempo. Bueno, nuestro Dios, que es justo y misericordioso, además, y avanzamos, siempre guarda un remanente fiel para sí. Y prueba de esto es que entre todos los cadáveres espirituales que abundaban en la comunidad de Sardis, Cristo ha apartado para sí unos pocos que no han contaminado sus vestiduras. Un pequeño grupo de escogidos hay en medio de todos estos muertos, quizás desconocidos, probablemente silenciados o silenciosos. Este pequeño grupo es el último candelero en medio de toda esta oscuridad. Y fíjense bien, si hay algo que los distingue, no es su perfección, sino la justicia que han recibido de parte de su Salvador, representada en estas vestiduras blancas. Luego Él dice, yo les daré estas vestiduras. Él los vistió de esa manera. ¿Qué los caracteriza entonces? Estas vestiduras blancas señalan que el pecado no los ha dominado, sino que han sido revestidos y se han mantenido fieles a la dignidad que les entregó su Salvador. Solo unos pocos en Sardis visten esta vestidura de la justicia de Cristo. Pero si esos pocos se mantienen firmes y si los demás los escuchan y se vuelven al Señor y se arrepienten, aún hay una oportunidad de vida y restauración para esa iglesia como para esta y todas las que oigan este mensaje. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que aunque sé que ha sido duro oír algunas de estas cosas, es que Cristo no termina con una advertencia. Es Cristo, que también es el juez soberano y Señor de su iglesia, quien termina esto señalándose. Él es, hermanos, la única esperanza de perdón y de redención para los que se arrepienten, creen en Él y se arrojan en fe con todo su corazón. Para ellos el Señor hace una hermosa promesa, que es mi último encabezado, verso 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Solo un paréntesis que no lo anoté, pero vamos más o menos bien en el tiempo. Es increíble que haya personas dispuestas a ocupar este texto para pensar que la salvación se pierde, cuando Él está diciendo absolutamente todo lo contrario. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué más hará? Reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como mencioné al inicio, en los aspectos preliminares, la ciudad de Sardis fue famosa por la empresa textil y por su habilidad del teñido de la lana. Bueno, el sabio Señor ocupa precisamente esta figura y retoma con esta imagen familiar para ellos, para estos primeros oyentes, y les entrega una promesa gloriosa. Y escuche esta bajada que traté de darle a esto. Dice, aunque hayan sido unos terribles pecadores, aunque hayan llenado su iglesia con la suciedad e inmundicia del pecado,
Aunque hayan ido tan lejos como para olvidar el evangelio que les fue anunciado con pureza un día y lo hayan reemplazado por mentiras que conducen a la muerte, aunque parezca que ya nada puede limpiar sus vidas de la horrenda mancha del pecado, si se arrepienten y vuelven a Él, ellos podrán ser vestidos de la justicia de Cristo. Por tanto te digo a ti que oyes con humildad y con fe en esta mañana, no importa quién fuiste, pero si vuelves a mí, dice el Señor, yo te vestiré de mi dignidad y no borraré tu nombre del libro de la vida y te llamaré por tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Qué maravillosa y gloriosa gracia. Qué amplio es su perdón, qué breve es su ira y qué eterna es su misericordia para todos los que se arrojan en fe, despojados de obras. Si hay algo llamativo de Mateo 7:21, aquel que le llama Señor y es despreciado, es que efectivamente Él llega ahí apoyado en sus obras. Por eso rápidamente Él empieza a señalarlas. Pero la verdad de todo es que nosotros no tenemos ni siquiera una, ni la mejor de nuestras obras que de alguna manera pueda pagar por nuestra salvación. El mismo Señor Jesucristo nos vestirá de su justicia y nos declarará santos para habitar con Él y su Padre por toda la eternidad. Y quiero, antes de finalizar, volver a contemplar esta promesa en su contexto. Porque esta promesa de restauración y de salvación no está hecha a pecadores que andan por ahí por el mundo en absoluta ignorancia. No, este anuncio en su contexto está hecho a personas que han ofendido y traído deshonra a la iglesia del Señor por mucho tiempo. Eso, hermanos, si hay una escala del pecado, está en el tope. Estás usando el templo del Señor, la iglesia del Señor, para predicar mentiras y traer condenación a los que el Señor ha traído a la iglesia que Él compró con su sangre. Ese pecado es terrible. A ellos el Señor les da este mensaje de amor, de gracia y de esperanza. Si se arrepienten, no borraré su nombre del libro de la vida. Quiero finalizar con tres llamados. Uno a mis hermanos, otro a aquellos que tienen nombre de que viven y no lo están, y otro a quienes nos visitan o los amigos que no confiesan la fe cristiana. Amado hermano, no dejes de oír el llamado del Señor. Escucha esto, de seguro hubo muchas iglesias que en sus años de vida fueron más grandes, más santas, más puras en doctrina, más amorosas, con mucha mejor práctica de lo que el Evangelio demanda que nosotros, y aún así de muchas de ellas hoy ni siquiera sabemos que existieron. ¿Sobre cuántas iglesias habrá venido el Señor como ladrón para juzgarlas y ahora no queda nada de ellas? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tú y yo el día de hoy tenemos la responsabilidad de estar atentos y vigilantes sobre cada una de nuestras almas. Es tu deber y es el mío preocuparnos de que nuestra amada iglesia siga en el camino que agrada a su Señor. Oye la palabra, aférrate a la palabra, sé fiel a la palabra, muévete en obediencia a la palabra, niégate a ti mismo, desprecia tu propio corazón, ama a tus hermanos, muévete en una vida que cultive un carácter santo delante del Señor y del mundo que nos observa. Sé firme con el pecado, pero sé amoroso con el pecador que nos visita y sé paciente con el hermano más pequeño. Amados, la vida espiritual de una iglesia no se sostiene por su nombre, tampoco se sostiene por la nobleza y precisión de su declaración doctrinal, tampoco lo hace si tenemos un reconocimiento jurídico en el que esté escrito en la Corte Suprema quién es la iglesia bíblica de la gracia. No, la iglesia se sostiene viva por la realidad de vida de cada uno de sus miembros delante de su Dios.
La vitalidad de una iglesia no es institucional, sino que es espiritual y está íntimamente ligada con la fidelidad de los creyentes a su Señor. Una iglesia verdaderamente viva es aquella cuyos miembros caminan en obediencia, guardando sus vestiduras sin mancha del mundo, sin contaminarse con la tolerancia al pecado. Tal iglesia brillará como luz en medio de las tinieblas. Tal iglesia será llamada columna y baluarte de la verdad e impactará a su generación por el poder de sus vidas santas conforme al carácter santo de su Salvador. Y ese es nuestro llamado como hermanos en Cristo. Ahora, aquellos que están entre nosotros, que tienen nombre de que viven y que se llaman a sí mismos cristianos y la verdad es que no lo son, mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿qué ganas con engañarte? No importa ninguno de tus títulos ni de tus mejores y más llamativas obras. Si no te entregas y te rindes de corazón ante el Señor, estás perdido. Y yo ruego al Padre que tenga bien salvarte y que te dote de esta fe salvadora. Si durante todo este tiempo junto a nosotros no has hecho más que dar vueltas en círculos alrededor de la fe, de la religión, de la iglesia, de los sacramentos, sin llegar hasta el punto en que el Evangelio ha transformado verdaderamente todo tu ser, entonces ven a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué te cuesta tanto amar? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué todo te ofende? ¿Por qué te taimas a la primera? ¿Por qué no tienes amor y compasión con los demás? ¿Por qué no estás dispuesto a soportar las cargas de los más débiles? ¿Por qué no detestas el pecado que puso a Cristo en la cruz? ¿Por qué amas reunirte y hacer amistad con el mundo y te cuesta tanto en la iglesia? Es muy probable que estés engañado y que no haya venido el día aún de tu salvación. No seas negligente, porque un día estarás delante del trono de Dios y puedes ser uno de estos que señala sus obras como el precio que pagaron por su salvación, para luego ser desterrados de la presencia favorable del eterno Dios para siempre. Entonces, querido amigo, mira tu corazón, examina tu vida y pon cuidado de quién es Cristo para ti, porque a mí, al pastor y a otros hermanos puedes engañar por mucho tiempo. Se te puede haber concedido la membresía, puedes haber sido bautizado, podemos reconocer tus dones y gracias en medio de nosotros. A todos nos puedes engañar, puedes tener nombre de hermano y todo lo que te he dicho, pero ninguno de estas cosas va a contar en tu favor en el día del juicio, sino solo la fe en el unigénito Hijo de Dios. Y aquellos que no han venido a la fe, aquellos que aún no se llaman a sí mismos cristianos, déjame decirte que no hay nada mejor para ti que ser amado por Dios, y que no hay nada peor para ti que haber nacido y no haber reconocido a Cristo como tu Señor. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, el llamado para ti es: cree en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Señor y tu Salvador. Descansa, y escucha bien, y esto es para todos, en su obra. Porque es muy tentador confiar en aquello que hemos hecho, en aquello que nos ha traído hasta aquí, en aquellas cosas que nos han otorgado reputación de santidad, reputación de buen líder, reputación de ser un buen creyente. Es muy tentador confiar y descansar en lo que hemos hecho, pero es muy peligroso. No descanses en tus obras, sino descansa en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús y vendrás a ser hijo del mejor Padre que jamás un hombre pudo tener. Termino leyendo Isaías capítulo 1 del 16 al 18. Para que esto resuene en nuestras mentes y nos acompañe al haber terminado la meditación de esta mañana.
Así dice el Señor a través de su palabra. Y concéntrese, por favor, se lo pido. Esto es lo último que leo. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Confiemos en Cristo, quien puede limpiar nuestras vidas de todo vestigio del pecado. Oremos al Señor.